Recordar entonces la definición, las características, el origen, el plan Marshall, fases y consecuencias de la Guerra Fría a través de diferentes cronologías que se establecieron en esta guerra o diferentes hechos históricos que también fueron parte de la historia de la Guerra Fría. Bueno. Pasando aquí la definición. Entonces tenemos aquí la definición. La Guerra Fría es el estado de tensión entre las potencias o bloques en el que cada una de las partes adoptan una política que tienden a reforzamiento a expensas del adversario sin llegar a las acciones de una guerra caliente. Ya ustedes saben que fue más que todo una guerra de tensión, no fue una guerra caliente donde hubo o existió de pronto combate directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia. Tengan en cuenta que no obstante a ellos, muchos de los países que se casaron quizás con alguna ideología de estos sí tuvieron algunos conflictos y guerras civiles, como por ejemplo la guerra de Vietnam. Duración. Bueno, los límites temporales de este enfrentamiento se ubican obviamente en el siglo XX. El siglo XX es el siglo llamado el siglo de las guerras, porque de aquí podemos contrastar, enfatizar de que existieron diferentes guerras mundiales, entre esta la primera y la segunda, y luego una guerra fría que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podemos decir que la duración fue desde 1945 hasta el fin de la Unión Soviética en 1991. Y existieron bloques protagonistas en esta Guerra Fría, como el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Como sabemos, durante esta Guerra Fría el mundo se dividió en dos bloques y estos bloques fueron conformados o organizados en unas entidades llamadas la OTAN y el Pacto de Varsovia. Pero primero miremos cuáles eran esos bloques y cuáles eran las alianzas que tenían. Por ejemplo, los bloques se afianzaron con la creación de alianzas militares. Obviamente, al momento de tener alianzas militares, ellos se hacían un poco más fuertes. En 1949, Estados Unidos y sus aliados europeos formaron la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la OTAN. Esta organización, ahora vamos a mirar cuál era el objetivo de ello, pero para hacer de pronto un resumen, esta organización se encargaba de proteger a todos los miembros que obviamente tuvieran las ideologías capitalistas frente a cualquier acto de guerra que cometieran los países comunistas. Y por su parte, en 1955 sale una respuesta de la OTAN, o sea, a Estados Unidos al construir la OTAN, sale una respuesta por los partidos comunistas o por los países comunistas que se unieron en el Pacto de Varsovia. Bueno, el bloque capitalista, en fin, se caracterizaba porque tenía una economía de mercado y la democracia como un sistema político. Una economía de mercado donde la propiedad, donde los bienes y servicios estaban en manos de la propiedad privada, o sea, donde existía un capital. Entonces, estaba bajo la dirección de Estados Unidos, agrupaban los países europeos occidentales, Japón y algunos estados del sudoeste asiático como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
El bloque comunista, por otro lado, tenía una economía planificada. Entonces, esta economía planificada era una economía comunista, era un sistema de gobierno de partido único, además, que era lo que existía en la Unión Soviética. Además, aquí lo conformaban países de Europa Oriental y reunían también a países comunistas de países que se casaban con estas ideologías. Habían países comunistas en Asia, como habían países capitalistas también en el continente asiático. Acá los comunistas en Asia estaba la República Popular de China, Corea del Norte, y fíjense que en el bloque capitalista era Corea del Sur, Vietnam del Norte, y en América estaba Cuba, que se hizo comunista tras la revolución en 1959. Recuerden que tras las dictaduras y tras la Guerra Fría, Cuba entró en una revolución llamada la Revolución Cubana, y dentro de esta Revolución Cubana mostraba cuál era su ideología y cuáles eran los objetivos claves comunistas que tenía frente a estas regiones. Además decir que estas ideologías hacían parte de su identidad como nación. Listo. Entonces, el bloque occidental, por medio del tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, que era la organización que había conformado Estados Unidos, formó un bloque integrado por los principales países de Europa Occidental, entre otros países que pertenecían a los diferentes continentes. Entonces, estaban en el bloque occidental los que estaban con Estados Unidos: Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia. Estos eran los grupos. Esta era la parte de Europa Occidental que estaba integrado por Estados Unidos y que hacían parte de la OTAN. El bloque oriental estaba conformado por la Unión Soviética, junto con otros países de Europa Oriental. Recuerden que el otro era bloque occidental. Y estos países realizaron o conformaron el Pacto de Varsovia en defensa a la aparición de la OTAN que había hecho Estados Unidos. Entonces, donde se defendía la desaparición de la propiedad privada, de las clases sociales y del mercado. O sea, esto iba en contra del capitalismo. Entre sus integrantes se encontraban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. Como bien sabemos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, estos se organizaron en unos organismos o unos estados, en unos organismos o unas entidades para, eh, para hacer un vínculo, para hacer un tratado, para hacer un pacto, como por ejemplo fue el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue más que todo un pacto, un trato que hicieron los diferentes países que conformaban los ideales comunistas para defenderse de los ideales capitalistas en caso de que existiera alguna guerra. Entonces, el Pacto de Varsovia también es conocido como el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, una alianza firmada entre 8 países socialistas durante el año de 1955, en el marco obviamente de la Guerra Fría. Este establecía que en el caso de estallar un conflicto armado, habría cooperación y apoyo militar entre los que estaban involucrados en este pacto, o sea, los que habían firmado. La alianza fue firmada por los que entonces era el bloque del Este, un conjunto de países socialistas en Europa liderados por la Unión Soviética, con el objetivo de contrarrestar la amenaza que les provocaba de pronto la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
que fue primero que el Pacto de Varsovia. Entonces, la OTAN. Fíjense cómo es el escudito. Aquí en el escudito del Pacto de Varsovia encontramos prácticamente un tratado de amistad, esto que simboliza la paz y la unión de los países que integraban el comunismo. Esta flechita indica comunismo, esto que está aquí en el centro, igual que estrella, la estrella y los demás indican, y esto también indicaba el comunismo. La OTAN, fijémonos la estrella simboliza la OTAN y alrededor se encuentran diferentes países. Entonces, la Organización del Tratado del Norte o OTAN. Esta fue una organización militar internacional liderada por los Estados Unidos. Una alianza militar que comprometía a sus miembros a defenderse ante cualquier ataque que hiciera el bloque comunista, o sea, o por parte de la Unión Soviética. Si de pronto en dado caso se venía una guerra mundial y nadie descartaba que hubiera otra a la vuelta de la esquina. No en vano, entre el final de la primera y comienzo de la segunda apenas pasaron 2 décadas. Pero aunque el temor a una guerra era evidente en un continente cuya historia había estado prácticamente marcado por la guerra, el continente europeo, se optó por enfrentamientos totalmente indirectos, sangrientos pero indirectos, lo cual aseguraba que no se produjera ninguna destrucción mutua entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No evitaba los muertos, por ejemplo, sí hubo enfrentamientos, entre países que conformaban ya sea la OTAN o el Pacto de Varsovia, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles y la guerra de Afganistán. Entonces, características principales de la Guerra Fría. Sabemos que no fue un conflicto armado. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación de apoyo. Por ejemplo, Estados Unidos, mientras qué organización y qué tratados hizo. A ver. Ajá. Lo acabamos de ver. Mientras qué organización Estados Unidos. OTAN. Exacto, la OTAN. Y Rusia. Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia. Todos estos eran apoyos militares. Apoyos militares que ellos tenían que, o sea, esos países se cuidaban entre ellos. En caso tal había una amenaza comunista, con el Pacto de Varsovia atacaban, o sea, la idea era que ahí pactaron diciendo de que si había un ataque hacia el comunismo, ellos se iban a ayudar militarmente, iban a ser aliados en la guerra. Igualmente pasaba con la OTAN, que era capitalista. Hubo una fuerte escala armamentista, o sea, grandes armamentos, bombas nucleares que podían destruir todo el mundo entero y no quedaba pizca de nadie. Entonces, ¿entre quiénes? Entre estos, Estados Unidos y Rusia. Ambos comenzaron a realizar diferentes armamentos y comenzaron a buscar quién más, demostrar el poder a raíz de estos armamentos. Hubo una demostración de poder y la capacidad destructiva, que es lo mismo que estaba allá. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Milagros. Micrófono. El audio. En audio. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las superpotencias y los habitantes, sobre todo los habitantes de Estados Unidos, bueno, más que todo de Europa, vivían con un temor de que en algún momento iniciaría un conflicto nuclear, que iba a destruir todo el mundo entero. Listo. Otra de las características principales,
Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre los países. Como podemos ver, quizás entre Estados Unidos y Rusia no hubo un enfrentamiento directo, pero sí entre los países aliados. La competencia entre los bloques se evidenció tras las áreas como la cultura, en el deporte, en el tenis, en el boxeo, la tecnología. En este caso podemos hablar de la búsqueda de ir al espacio, que fue uno de los hechos importantes o fue uno de los acontecimientos importantes en la Guerra Fría, y conocida como la carrera espacial. Ya les muestro gran parte de esto. Voy a pausar la grabación. Dentro de esta carrera espacial que inicia entre 1957 y 1969, ambos grupos, Estados Unidos y Rusia, comenzaron a competir entre ellos. Por ejemplo, en 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial de la historia, llamado Sputnik número 1. Inmediatamente, al ver estos avances que estaba realizando la Unión Soviética, Estados Unidos al siguiente año realizó el lanzamiento del primer satélite artificial de su programa Explorer. Listo. Luego, en 1961, Yuri, cosmonauta soviético, o sea, de la Unión Soviética, es el primer ser humano en orbitar la Tierra en una nave. Inmediatamente nace el cosmonauta de Rusia, Valentina Tereskova, se convierte en la primera mujer en realizar el viaje al espacio. Luego, en 1968, la nave estadounidense, ya ahí podemos ver las diferentes carreras que tienen aquí, o sea, las diferentes competencias entre estos. La nave estadounidense Apolo 8 se convierte en la primera nave tripulada por humanos que orbita a la Luna. Y los tripulantes del Apolo 11 son los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie de la Luna. Si podemos ver, esta fue prácticamente la carrera espacial que vivieron o que sufrieron entre Estados Unidos, y fue como los avances, una de las características principales de la Guerra Fría, porque fueron avances tecnológicos y avances totalmente grandes e importantes para el mundo de la ciencia. Entonces, uno hacía una cosa, entonces salía el otro a mejorarla, hacer otra versión más importante y así, como pueden ver así. Igual manera pasó en el deporte, en la cultura, a través del boxeo, a través del tenis, a través del fútbol. O sea, eso era una competencia entre ellos para demostrar el poder y el control frente a los otros países que iban tomando su ideología. Dejo de compartir aquí y me voy a compartir lo que estábamos trabajando. Listo. En las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos propagando en ambos bloques. Bueno, una de las causas principales de la Guerra Fría fue, obviamente, imponer sus ideologías, tanto la capitalista como la comunista. No se le escucha. No se me escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, que decía que una de las causas principales de la Guerra Fría fueron las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y sobre todo imponerlas a los diferentes países. Y obviamente el Plan Marshall. Recuerden que el Plan Marshall que tenemos aquí fue un plan liderado por Estados Unidos, y su principal objetivo era la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez estaban destinados a contener un posible avance del comunismo. Entonces, esta era una idea
que tenía Estados Unidos como para llamar más, más integrantes a su idea capitalista. Entonces, al finalizar la guerra mundial, la actitud tomada por Estados Unidos para impedir el avance y la influencia soviética o de la Unión Soviética, decide apoyar a Europa. ¿Apoyarlo en qué? Apoyarlo económicamente y apoyarlo económicamente a todos esos países que tuvieron dificultades y destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ayuda económica se materializó o se hizo efectiva con el Plan Marshall. Entonces ese era el plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos era brindar la ayuda a esos países para que esos países, obviamente se volvieran a su ideología. Señor, y la pregunta es saber. Ya voy. Consecuencias. Entre las consecuencias estaba la polarización del mundo en dos bandos, precomunista, anticomunista. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental, la injerencia de Estados Unidos, amenaza permanente de guerra. También hay que tener en cuenta algo importante, fue las propagandas que se realizaron acá. Estos vivían de una propaganda y era que las propagandas más que todo eran que las propagandas eran como unos afiches que colocaban así, y por lo general hablaban de salvar, de no sé qué, incitar a las personas al capitalismo, incitar a las personas al comunismo, en fin. Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas, misiles, se formaron bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia, se llegó hasta los conflictos destructivos. En fin, se derribó el muro de Berlín, se desintegró el Pacto de Varsovia. Esas serían las consecuencias que ya las hemos visto ahí. Eventos durante la Guerra Fría. ¿Qué eventos? Yo les estaba comentando que quizás no hubo una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pero sí existieron eventos como la Guerra de Corea, que fue un conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte, apoyada por el bloque socialista. El bloque socialista era la Unión Soviética, a Corea del Sur, que recibía apoyo de Estados Unidos, y el bloque capitalista. Entonces, como Corea del Norte era socialista, entonces aquí iniciaron las disputas entre este país. La guerra de Vietnam se destacó la tensión frente a la liberación nacional contra Vietnam del Sur, que recibió apoyo militar de Estados Unidos. O sea, entre ellos competían y también habían diferentes crisis. También existieron tanques rusos y estadounidenses que se apuntaron entre ellos por 5 días, después que militares rusos registraran un diplomático encuentro fronterizo entre Berlín, y estuvo uno de los más importantes, que fue la crisis de los misiles. Estados Unidos descubrió que en Cuba había misiles rusos, por lo que amenazó con invadir la isla, y Rusia comenzó a retirar los misiles para evitar esa invasión. Y aquí de pronto también de las riñas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, como conclusión, la Guerra Fría se puede decir que más allá de esto, los dos bloques se encontraban en un tercer mundo.
se encontraban en un tercer mundo los países que no estaban aliados, a ninguno de estos dos bloques. Se les consideraba a los países del tercer mundo. Pero sus respuestas a los conflictos estaban realmente condicionadas por algún bloque. La guerra evitó la confrontación directa generalizada, la Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, económico de los países, de los pueblos, entre otros. Y la propaganda prácticamente eran muchos afiches que mostraban la versatilidad de cada uno de estos miembros de Estados Unidos y Rusia, que hubo mucha propaganda entre ellos, hasta en los periódicos eran diferentes afiches que mostraban la superioridad de uno, o también mostraban en esos afiches, como lo llamamos nosotros ahora, o carteleras, mostraban o inducían a las personas a que fueran de un bando o de otro. Con respecto a la actividad del después de aprender, voy a dejar de compartir.